Vivimos en un mundo de cambios constantes. Ciclos se terminan para dar comienzo a cosas nuevas y maravillosas. Estos cambios son necesarios para nuestra evolución y nuestra trascendencia. Estamos en este momento en un proceso de gran cambio, transformación y metamorfosis en la humanidad. Como puedes estar viendo, ya se están moviendo muchas cosas en todos los niveles: político, religioso, económico, espiritual, psicológico, etc. Estos cambios son necesarios, por supuesto, porque vamos hacia algo nuevo, mucho más elevado y que tiene que ver con una comunión y comunicación con lo divino, con Dios, con la divinidad, que es el amor, la fuerza más poderosa en la que esta energía o esta fuerza vibra. Y pues la intención es que alcancemos esa frecuencia de amor absoluto para que nuestra realidad se transforme. Pero para esto, el cambio, por supuesto, que se está dando en cada uno de nosotros, de cada ser humano en este planeta, y ese cambio individual es lo que también está generando un cambio global, ¿ok? Los cambios se generan, por supuesto, a nivel físico, ¿verdad? Todo lo que se está moviendo, que podemos ver, palpar, y que podemos ver las consecuencias de esto en nuestra vida material, pero también a nivel energético. Es impresionante los cambios que se están dando y cómo se está moviendo toda la energía de la humanidad y del mismo planeta. En este proceso de grandes cambios, mi situación profesional también está cambiando. Entonces, a partir de ahora, cierro un ciclo en este canal de lecturas de tarot para abrir otro ciclo de enseñanzas espirituales, acompañamiento y guía para ustedes en su desarrollo espiritual, en su despertar espiritual, a través de ejercicios prácticos, enseñanzas, meditaciones, canalizaciones, pero directamente la canalización con la divinidad. Quiero platicarles un poquito sobre mí, sobre mi vida, sobre mis experiencias y sobre cómo yo comencé en este camino de espiritualidad y de conexión con lo divino, para que puedan entender un poquito el por qué se está dando este cambio también en mí de manera personal a través de mi trabajo. Y esto puede ayudarles a aclarar muchas cosas, porque quiero compartirles a través de este canal, a partir de ahora, mis experiencias, mis aprendizajes, la información que he recibido a través de mis experiencias espirituales, y la intención es que ustedes también puedan desarrollar todas estas habilidades psíquicas, espirituales, que están en cada uno de los seres humanos, pero que están dormidos y que hay que ir despertando, ¿verdad? Poco a poco. Vamos a platicar un poco, quiero platicarte un poco sobre mí, sobre mi experiencia, sobre cómo comencé con todo este camino espiritual y cómo desarrollé mis habilidades psíquicas, cómo desperté y desarrollé mis habilidades psíquicas, que por supuesto están en cada uno de ustedes y que yo quiero ayudarles a despertar y a desarrollar. Hace aproximadamente unos 8 años estaba yo dando clases de ejercicio físico en un gimnasio para mujeres. En este gimnasio yo daba mi clase y bueno, todas las maestras estábamos en este acompañamiento con las alumnas, pero era únicamente físico, ¿verdad? Trabajo de salud corporal. La dueña del gimnasio nos pide a todas las maestras que incluyamos al final de nuestras clases de ejercicio físico, que incluyamos unos 5 minutos, 10 minutos de relajación para darle algo extra, ¿no?, a las alumnas. Como empezó todo este boom hace algunos años de la meditación y de la espiritualidad, etc., pues la maestra quería incluirlo. Entonces, empezamos cada una de las maestras a dar, cada una de acuerdo a sus experiencias y a su conocimiento y a sus gustos, cada una la relajación de manera diferente, por supuesto. Algunas daban estiramientos de yoga, algunas otras se enfocaban solo en la respiración, y yo, como no sabía qué hacer, pues solo puse música tranquila y las
ayudaba a relajar su cuerpo y empecé a hablar, solo empezaba a hablar sobre sanación, sobre confiar, sobre soltar el control, que eran cosas que me llegaban en ese momento, que en ese momento pues no sabía que estaba canalizando, pero yo solo me abría y hablaba lo que salía de mi corazón. A las alumnas les gustó mucho lo que yo decía, cómo las hacía sentir. Muchas de ellas siempre terminaban llorando, se sentían como si hubieran levantado una gran carga, una gran piedra que llevaban ahí con ellas mismas durante toda su vida. Se liberaron de muchas cosas, sanaron, se llenaron de paz, etc. Entonces las alumnas le comentan a la directora del gimnasio que les gusta mucho la relajación que yo les doy y lo que digo. Entonces la directora me pide que dé una clase específicamente de meditación. Era algo nuevo, novedoso en el gimnasio porque nunca se habían dado. Entonces, pues yo le digo a la directora del gimnasio, yo no sé meditar. Yo no sabía, en ese momento de mi vida no tenía ni idea de lo que era la meditación, ni siquiera la había escuchado. No tenía conocimiento de nada del budismo, hinduismo, taoísmo, nada. A mí me criaron bajo la religión católica, que bueno, poco a poco he ido soltando, porque he adoptado filosofías de diferentes religiones y que he integrado en mis prácticas diarias y que me han ayudado muchísimo y que por eso quiero compartir a partir de ahora en este canal. Bueno, entonces yo le dije, no, yo no sé meditar, yo no sé, no puedo ayudarte. Y ella me dijo, es que sabes, las alumnas comentan que lo que dices las hace sentir muy bien, las relajan, las ayudas a sanar, a liberarse. Y me dice la directora, bueno, vas a tener estos 3 meses, comenzamos en enero, y tienes estos 3 meses para aprender. Entonces, bueno, perfecto, claro que sí, accedí y empecé a tomar clases de meditación. Empecé a buscar, ¿verdad? Porque no sabía ni qué era. Entonces, me acuerdo la primera clase que tomé de meditación tenía que ver con meditación Kundalini. Entonces ya voy, eran unas clases, ¿verdad?, que duraron todo un fin de semana, que tenían que ver más con yoga. Yo no sabía nada de eso. Y me recuerdo muy bien que el maestro, bueno, la primera vez que nos puso a meditar, nos enseñó muchos tipos o muchas técnicas de ese tipo de meditación. Y me acuerdo que nos acostó, yo estaba al lado de una ventana muy grande y nos pidió que cerráramos los ojos y nos empezó a guiar. Y yo desde el momento, la primera vez que medité, recuerdo que empecé a ver como un túnel de luz azul y blanca, como que venía desde lo lejos hacia mí y como que me traspasaba. Entonces me asusté y dije, ¿esto qué está pasando? Era la primera vez que meditaba. Entonces me mantuve con los ojos abiertos, igual así durante la meditación no dije nada, y nada más estaba viendo hacia afuera, ¿verdad? Hacia los árboles, el cielo, las nubes, y ahí empecé a ver luces, figuras de luces, de colores, destellos, empecé a ver ángeles, ¿verdad? O guías espirituales, empecé a ver al mundo espiritual con los ojos abiertos. Y recuerdo que fui con él, ya terminando la clase, fui con el maestro y le dije, oye, esto está pasando. Y el maestro, pues claro, se quedó muy sorprendido. Me dijo, ¿es la primera vez que meditas? Y sí, le dije, sí, es la primera vez. No sabía que era esto. Y pues me dijo, no, pues esto es algo muy especial, es algo maravilloso que puedas tener acceso a eso. Si continúa, no lo dejes. Me ayudó mucho el maestro, ¿verdad? En ese momento. Y bueno, tomé cursos, muchos tipos de meditación. Me instruí en mindfulness y muchísimos años di este tipo de terapias. Y bueno, en el gimnasio empecé a dar meditaciones. Y claro, las alumnas tenían experiencias espirituales, experiencias de desprendimiento astral. Les gustó muchísimo. Y como no podían tomar personas externas al gimnasio, que no estaban inscritas al gimnasio, no podían tomar las clases, entonces me empezaron a buscar
familiares y amistades de las alumnas que sí estaban en el gimnasio me empezaron a buscar por fuera para que les diera clases de meditación, para que les diera meditaciones, y tenían ellas experiencias con seres queridos fallecidos, con ángeles, se les manifestaban, etcétera, ¿no? Y de hecho, mientras hacíamos las meditaciones siempre sucedían cosas extrañas con la electricidad, puertas que se azotaban, luces que se prendían, el teléfono que sonaba, etcétera. Muchas cosas muy bonitas, inexplicables, sobrenaturales. Entonces empecé a abrirme externamente afuera del gimnasio y empecé a ver que la gente estaba necesitada de esto. Y como yo me estaba instruyendo también, ¿no?, por fuera en mindfulness, con el TEC, estuve en cursos ahí, en el ITESM, aquí en México, en Monterrey. Y bueno, pues empecé a tomar muchos cursos y empecé a desarrollar yo un programa, un taller, que lo di de manera grupal y también lo sigo dando y también de manera personal, en donde enseñé a las personas a controlar sus pensamientos, gestionar sus emociones, desarrollar la conexión con la divinidad, observar la mente subconsciente, las creencias, empezarlas a transmutar, analizar el amor propio, porque es la base de todo lo que estás atrayendo y manifestando en este mundo. Entonces hice un taller en donde incluí todo esto y por supuesto la meditación, etc. Muchos años me dediqué a esto. Ayudé, bueno, lo que me comentaban las personas, a mucha gente a transformar su vida, su realidad a través de estos talleres, a través de las clases que daba particulares de desarrollo espiritual y de mis talleres. Y bueno, y di muchos tipos de talleres de temas espirituales. En la pandemia, en el 2020, pues tengo revelaciones, ¿verdad? Bueno, antes de esto, también comentarles que a partir de que yo empecé a meditar, desde la primera vez que empecé a ver estos túneles de luz y estos seres de luz, pero con los ojos abiertos, es como que la primera meditación me abrió, me despertó todas mis habilidades psíquicas que estaban ahí dormidas. Que ojo, no quiero hablar mal de las religiones, no me gustan, no estoy juzgando, pero sí tiene mucho que ver que cuando estuve muy metida en la religión católica, pues todas estas habilidades estaban bloqueadas, reprimidas por creencias, por juicios, por miedos, por culpas, etcétera, que la religión católica me estaba inculcando. Entonces me alejo de la religión católica y empiezo a desarrollar todas estas habilidades a través también de la meditación y de la conexión directa con Dios, directa, porque esa es otra cosa importante. Empecé a desarrollar ciertas habilidades, pero empecé a tener experiencias fuera de cuerpo en donde estaba con Dios, en donde había una disolución completa de mi ser, de mi ego, disolución completa de mis pensamientos, de mi cuerpo, en donde estaba en otro espacio, en otra frecuencia, en otra vibración. No es un lugar físico, es algo que no se puede tocar, no es algo material. Yo lo defino más como una frecuencia, un plano que tiene que ver con vibración. Entonces, desde las primeras veces que yo seguía meditando, seguía tomando clases, tomé pocas clases de meditación y ya después yo empecé a meditar. Y en mis meditaciones, pues tenía contacto directo con Dios, con la divinidad, con la fuente. O sea, tenía estas experiencias en donde indescriptibles, no hay palabras humanas para poder describir lo que se siente estar en presencia de esa fuerza poderosa de amor absoluto, la belleza, la sensación de gozo y de explosión de amor en el corazón que se siente, lágrimas salen del cuerpo, etc. Entonces, son experiencias trascendentales que empecé a tener a través de la meditación, en donde podía ver, escuchar y sentir a Dios, a la fuente, a la divinidad, como tú le prefieras llamar. Yo digo Dios, es una palabra, ¿verdad?, para definir esa energía y esa fuerza de amor absoluto.
empecé a recibir información de Dios, me empieza a mostrar cosas, me empieza a mostrar como enseñanzas espirituales. Yo regresaba de estas experiencias con Dios y buscaba, gracias a Dios que ahorita tenemos el Google, porque en vidas pasadas tenía que buscar en bibliotecas, en papiros, etcétera, la información que recibía a través de esas experiencias fuera del cuerpo. Pero gracias a ahorita es más fácil, ahorita está el internet, y ahí buscaba lo que recibía de información y me llevaba prácticamente siempre al hinduismo y al budismo, siempre. Todas estas experiencias, ¿verdad? Y esta información, sabiduría, conocimiento que recibía y sigo recibiendo de Dios, de la divinidad, en estas experiencias fuera del cuerpo. Entonces también a través de las meditaciones empecé a tener viajes astrales en el tiempo, en este mundo, en pasado, futuro, en el presente para otros lugares, viajes astrales también a otros mundos. No, o sea, tengo esta experiencia de comunión con Dios, que esto es en el plano divino, y tengo estas experiencias en donde puedo salir de mi cuerpo y visitar otros mundos, otros universos, otros planetas, ¿verdad? Es diferente. Que bueno, después haré videos hablando de la diferencia de todo esto. Y también, bueno, se empezaron a despertar dones y habilidades psíquicas que estaban durmiendo. Y empecé a tener como mucha comunicación también con personas que han fallecido. Entonces, al principio llegaban pues seres queridos que yo conocía, ¿verdad? Y me pedían que transmitiera un mensaje, y al principio pues no me sentía muy segura de transmitirlo, ¿no? Porque no sabía cómo iba a reaccionar la otra persona, pero este ser querido me insistía mucho, entonces transmití el mensaje y bueno, wow, el mensaje pues coincidía pero a la perfección con lo que estaba viviendo la otra persona, o con cosas que yo no sabía que ellos dos vivieron en vida y que, ¿verdad?, que transmitía. Empecé a ver muchos ángeles, seres de otros mundos, recibir mucha información, y esto, por supuesto, después poco a poco me fue llevando a empezar pues a dar terapias de mediumnidad. O sea, yo hago la mediumnidad, las canalizaciones, las sesiones de mediumnidad para mí son terapéuticas, porque tengo a la persona que falleció y al familiar o al ser querido, y los ayudo a conciliar, a sanar, a soltar, al desapego, al perdón, a vibrar en amor y en compasión. Entonces, ambas almas, las encarnadas y las desencarnadas, se liberan. ¿Okay? Para mí, la sesión de mediumnidad es una terapia para los que están aquí encarnados y para los que desencarnan. Ayudo. Muchas veces vienen almas o seres, personas que desencarnaron, que no conozco y que me piden ayuda para liberarse y para seguir adelante en su camino, para no regresar, para en ese espacio, lugar, que no es un lugar, pero en esa vibración, en ese espacio, en ese plano, poder trabajar, liberarse de este mundo de ilusiones y seguir su camino evolucionando, por supuesto, hacia mundos y planos y universos superiores. Entonces se despiertan y se desarrollan ciertas habilidades que son la clarividencia. Bueno, aquí tengo una lista porque después se me olvidan. La clarividencia, la clariaudiencia, la clarisentencia, que es sentir, percibir y sentir el mundo espiritual. Clarividencia, poder ver al mundo espiritual. Clariaudiencia, escuchar. La telepatía, poder leer el pensamiento de las demás personas. La visión remota, en donde he encontrado a personas, objetos perdidos, etc. La bilocación, he tenido experiencias en donde me han visto físicamente materializada en otros lados que en donde he tenido comunicación con las otras personas. Eso no lo hago a voluntad. Estoy tratando de desarrollar esto, la bilocación, para hacerla a voluntad. Hasta el momento solo lo he hecho de manera
sin que yo lo sepa, ¿verdad? Entonces, la precognición o profecía, poder ver cosas que van a pasar, la mediumnidad, la comunicación con el mundo espiritual, con personas que han fallecido, con ángeles, guías espirituales, maestros ascendidos, Dios. Yo con mi comunicación directa con el mundo espiritual, por supuesto, para mí, para mi vida personal, es directamente con Dios, con la fuente. Es constante, es directa y yo quiero enseñarles a ustedes a desarrollarlo. La proyección astral, en donde puedo a voluntad hacer viajes astrales. La retrocognición, en donde puedo ir hacia el pasado para ver cosas que sucedieron. Y tengo otras cosas aquí, que es la atmoquinesis, que es la manipulación del clima. Lo he podido hacer muchas veces, en donde he podido materializar, por ejemplo, arco iris, lluvia, viento, que baje la temperatura, etc. La fitoquinesis, que es la manipulación de las plantas del mundo vegetal también. Puedo manipular a las plantas, hacer que nazcan flores, que crezcan, que se desarrollen más rápido, etc. La cronoquinesis, que es la manipulación del tiempo, entonces alentarlo, acelerarlo, acomodar todo, porque pues es una ilusión el tiempo. La adivinación y la electroquinesis, que es la manipulación de la electricidad. Por ejemplo, a veces se descomponen cosas eléctricas, aparatos eléctricos en la casa, y entonces yo hago acá un ejercicio en donde incluso hablo con los aparatos eléctricos y de pronto se arreglan, ¿verdad? He despertado estas habilidades que, ojo, todos tenemos habilidades psíquicas. Yo esto sí lo quiero dejar bien claro, y que esa es la intención de mi nuevo proyecto de canal, es ayudarlos a despertar todo esto. Pero para esto hay un proceso, hay que hacer una conexión con lo divino, hay que elevar nuestra frecuencia, nuestra vibración. Y las habilidades psíquicas son consecuencia. De hecho, ni siquiera las tienes que buscar. Por ejemplo, en mi caso, yo no estaba buscando nada de esto. Se han despertado. ¿Por qué? Porque ha habido esta comunión, ha habido este proceso de desarrollo espiritual, comunión con la divinidad, con lo divino. Entonces, este ha sido mi camino hasta este momento, y vuelvo a la pausa que hice hace unos minutos sobre la pandemia. Entonces, yo estoy dando clases, dando terapias de mediumnidad, mis talleres, y de pronto en la pandemia Dios, la divinidad, me pide que abra un canal de YouTube y que empiece a leer el tarot. Entonces yo siempre hago lo que la divinidad o Dios me pide. O sea, siempre para mí es importante, es una conexión, porque siempre me lleva a donde tengo que estar, a las experiencias que tengo que vivir, al aprendizaje y a manifestar y a crear. Siempre escucho lo que Dios me pide, incluso aunque sean cosas difíciles, que después les voy a ir compartiendo casos difíciles, que tiene que ver con la rendición, que se haga tu voluntad y seguir adelante. Pero volvemos al tema. En la pandemia, Dios me pide que abra un canal de YouTube para empezar a compartir este conocimiento y que aprendiera el tarot, para que a través del tarot empezara a ayudar a la gente a sanar, a despertar, etc. Porque para mí el tarot siempre ha sido más como una herramienta de autoconocimiento. El viaje del alma, el camino del héroe, para mí es como un libro en donde está todo el conocimiento de lo que se vive en este mundo, los arquetipos del inconsciente, etc. Entonces, por supuesto, aprendo el tarot, que, ojo, nunca tomé clases de tarot, o sea, todo es información que me llegó. Lo que sí es que, por supuesto, solo me aprendí cada carta, lo que significaba cada carta, y ya. Lo demás es Dios me baja la información. Entonces aprendo tarot, abro, y esto, por supuesto, el abrir el canal y empezar a dar lecturas de tarot en el canal me ayudó muchísimo a trabajar, pues por supuesto, mis miedos, a hablar en público, ya hacía mis talleres en grupos, hablaba en público, por supuesto, pero pues nunca había hecho un canal y hablar en
los videos y en las redes, ¿verdad? Y entonces, bueno, es vencer miedos. Se trata este mundo de vencer miedos y siempre escuchar a tu corazón, que ahí te está hablando Dios o la divinidad, porque te va a llevar por el camino en donde tienes que estar. Entonces, por supuesto, escucho, abro este canal. Muchos me preguntan por qué Aliel. Y bueno, Aliel es el nombre con el que Dios se dirige a mí cuando tengo mis experiencias con Él. Que bueno, por supuesto, constantemente durante el día lo puedo ver y escuchar y sentir a Dios. Constantemente, no necesito entrar en un estado de meditación o alterado de conciencia. Al principio sí, pero ahora ya no es necesario. Bueno, por supuesto, desde hace varios años ya no es necesario. Constantemente escucho, veo y siento a Dios. Entonces, ella, me llama por Aliel, que por supuesto a mí me pareció un nombre que nunca había escuchado. La primera vez que me empezó a hablar sobre ese nombre, con ese nombre me decía que era mi nombre, pues por supuesto que lo busqué porque nunca había escuchado yo ese nombre y me encantó el significado. En hebreo, el nombre Aliel significa el de Dios o elevado por Dios. Ali, en árabe, significa elevado, sublime. La terminación EL tiene que ver con Dios, y tiene que ver con conexión divina, mensajeros, protectores, intermediarios entre el plano humano y el celestial. Y en numerología, el nombre Aliel es 3, que es conexión y comunicación con lo divino, entre otras cosas, por supuesto. Entonces me encantó ese nombre, me encantó. Dios me dice mucho que soy esto, ¿no? O sea, un intermediario, un puente de conexión entre lo material y lo divino, ¿no? O el mundo espiritual, para poder ayudar a los que están en el plano material a que puedan hacer esta comunión con lo divino. Entonces pongo ese nombre, me pide Dios que use ese nombre con el que, mi nombre espiritual, con el que él o ella se refieren a mí, me pide que lo use, entonces por eso el nombre de este canal, y empiezo y me encantó y es algo maravilloso el tarot y muchísimas personas me han comentado que han cambiado sus vidas. Empecé también, por supuesto, a dar consultas personales, privadas del tarot, en donde, como comento, para mí me gusta usar el tarot más como una herramienta de introspección, de autoconocimiento, para poder desarrollar espiritualmente el alma. Que el alma también tiene que despertar y recordar que es espíritu divino, ¿okay? Es el espíritu de Dios encarnado, bueno, manifestado en el alma, encarnado en un ser humano. Y bueno, empiezo también, después hace como unos pocos meses me pide también Dios, la divinidad, que empiece a estudiar astrología. Igual que con el tarot, la astrología no he tomado cursos, no he leído libros, compré unos, pero ahí los tengo, no los he podido leer porque he estado leyendo otros. A mí me gustan mucho los libros de filosofía, de textos antiguos sagrados, todo tiene que ver con la espiritualidad, el misticismo, me encanta todo esto. Pero bueno, aprendí, igual que en el tarot, que bueno, van muy de la mano el tarot y la astrología, aprendí lo que significa cada planeta, cada casa, los aspectos, etcétera, como que los tecnicismos y lo demás, la interpretación y todo lo demás ha venido por parte de Dios, o sea, es información que baja. Entonces también empecé a trabajar con la astrología. Entonces en las consultas personales que yo hago, incluyo la canalización por parte de Dios y de los guías de la persona para atender las situaciones particulares de esa persona. Uso también la astrología, checo los tránsitos de ese momento, los que van a venir, ¿verdad?, para esa persona. El tarot a veces, uso de todo. Pero, ¿qué pasa? En este momento, como hay un proceso de gran transformación en la humanidad, ahora en este momento Dios, la divinidad, me está pidiendo que utilice mis redes sociales, que utilice este canal para empezar a transmitir más enseñanzas espirituales, ejercicios prácticos, meditaciones, para que ustedes puedan desarrollar la comunión, la comunicación con lo divino, con Dios, y para que puedan
desarrollar sus habilidades y sus dones psíquicos, espirituales, para que puedan despertar, para que puedan evolucionar como seres espirituales. Y por supuesto, es un proceso también de autoconocimiento, de introspección. Y bueno, a partir de ahora, entonces voy a empezar a dar estas enseñanzas espirituales, ejercicios, meditaciones y lo que Dios me pida. De hecho, todo lo que yo subo para ustedes es porque ha sido guiado por parte de Dios. Entonces, todas las canalizaciones, la información que vaya recibiendo, lo que Dios me vaya pidiendo que transmita, es lo que voy a transmitir para ustedes. Y por supuesto, con siempre, de verdad, siempre la intención genuina de todo esto es ayudarlos a ustedes y acompañarlos en su proceso de evolución espiritual para que tengan una vida más en paz, feliz, armoniosa, abundante, para que sientan el amor, para que puedan sentir a Dios. Ese también es uno de mis propósitos mayores, que puedan sentir el amor de Dios, que puedan ustedes aprender a comunicarse con la divinidad, para que puedan estar constantemente recibiendo guía por parte de Dios y de sus guías, ángeles espirituales, maestros ascendidos, etc. Y que puedan tener una vida maravillosa y sobre todo, que ese es mi más grande propósito y misión en este mundo, es ayudarlos a ustedes a sentir el amor de Dios, a reconectar con Dios, no a través de dogmas de fe ni de religiones, encontrándolo dentro de ustedes. Ese es mi mayor propósito, pero también ayudar a las almas a recordar y a liberarse de este mundo de ilusiones. Para mí, mi misión es salvar almas, no cuerpos, porque el cuerpo físico es materia y va a perecer. Lo más importante es salvar almas, no porque exista un infierno y el demonio, nada de esto es real, por lo menos yo nunca lo he visto en mis experiencias con Dios. Es más, Dios ni siquiera no percibe lo que es la maldad, ni siquiera. En este mundo físico sí, claro que existe, pero es generada por los seres humanos y por el ego, por los pensamientos, por el miedo, por el egoísmo, etc. Después iré haciendo videos sobre todo esto, pero liberar a las almas y salvarlas, pero de este mundo. Están atrapados en este mundo de ilusiones y reencarnan y regresan y reencarnan. Y la idea es que salgan de ese ciclo sin fin, porque pues, hay mundos y planos y universos muchísimo más hermosos que este es un mundo muy hermoso. Pero bueno, las cosas que hay más allá, en niveles superiores, son indescriptibles con palabras humanas. Este es mi nuevo canal. Espero que me acompañes. Con mucho amor voy a estar compartiendo y espero que juntos vamos a ir creciendo, juntos vamos a ir aprendiendo. Todos somos maestros, todos somos alumnos. Siempre yo aprendo, por supuesto, de ustedes, de sus comentarios, aprendo de las personas que vienen conmigo a consulta privada. Todos somos maestros, todos somos alumnos y vamos juntos caminando. Gracias por estar aquí, por apoyarme siempre. Y bueno, espero que toda la información y las canalizaciones y meditaciones, todo lo que vaya subiendo, en verdad sea de ayuda para ustedes, porque de verdad esa es mi más grande y principal intención. Aquí nos vamos a estar viendo. Les mando muchos besos y abrazos llenos de luz y de amor. Adiós.